Hola a todos, bienvenidos a la clase de física. Hoy vamos a continuar con las operaciones con vectores. Vamos a ver el vector diferencia o la resta entre dos vectores. Vamos a comenzar con un método que es el método gráfico para hallar el vector diferencia. Tenemos estos dos vectores, el vector u, que tiene estas características. Su módulo se puede determinar considerando este triángulo que se forma acá, ¿verdad? Su módulo. Podemos decir que tiene su origen en un punto en el plano y el extremo es, fíjense, dos cuadritos acá a la derecha y cuatro cuadritos hacia arriba. Ahí se encuentra el extremo y es el vector u. No olvidemos que estas características se deben mantener si vamos a dibujar este mismo vector en otro lugar. La misma cosa, el vector b, acá comienza su origen, luego vemos que son tres cuadritos en forma horizontal a la derecha y luego dos cuadritos en forma vertical hacia abajo. Ahí se encuentra el extremo. Y estas características se deben mantener para poder trasladar este vector. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a volver a dibujar los dos vectores, pero de tal forma que coincida el origen de los dos vectores, pero se mantienen sus características. Vemos el vector u era dos cuadritos a la derecha y cuatro cuadritos hacia arriba. Lo mismo acá, dos cuadritos y cuatro cuadritos. Ahí tenemos el vector u. Luego el vector b, acá vimos que tiene tres cuadritos horizontal a la derecha, dos cuadritos vertical hacia abajo. Lo mismo acá, tres cuadritos horizontal a la derecha, dos cuadritos vertical hacia abajo. Ahí entonces trazamos el vector b. El vector diferencia es un vector que se obtiene al unir los extremos del vector. Uniendo los extremos del vector se tiene el vector diferencia. Y el sentido del vector es de la siguiente manera. Comienza en donde termina el vector sustraendo, que sería b en este caso, el vector sustraendo, y termina en donde termina el vector minuendo. Si le llamamos primer vector y segundo vector, entonces sería comienza en donde termina el segundo vector y termina donde termina el primer vector. O sea, sería del segundo al primero. ¿Sí? La flechita. No se olviden colocar la flechita porque sin eso no es un vector. ¿Ya? Entonces el vector verde, W, es el vector diferencia. Acá tenemos dos observaciones. Que se debe indicar el vector diferencia porque no es lo mismo el vector u menos b que el vector b menos u. Son vectores diferentes. Se pueden utilizar cualquier letra para nombrar este vector. Yo le puse W, pueden ponerle cualquier otra letra minúscula. Y la flechita encima que indica vector. Otro método es el método del vector opuesto. Un vector opuesto es un vector, por ejemplo, el del vector u, su opuesto es un vector que tiene el mismo módulo, la misma medida, la misma dirección y sentido contrario. Acá tenemos el vector u que tiene 5 cuadritos de módulo, su dirección es horizontal y su sentido es de izquierda a derecha. Entonces su vector opuesto es un vector que tiene también 5 cuadritos de módulo, es también horizontal, pero es de derecha a izquierda. Entonces ese es el opuesto de u. ¿Cómo se usa el vector opuesto? Para utilizar en la resta, recordemos esta propiedad, que la resta se puede expresar como la suma de una cantidad con el opuesto de la otra cantidad. ¿Sí? Entonces acá vamos a aplicar el vector, la suma de dos vectores para hallar la diferencia. Entonces u menos b es lo mismo que u más el opuesto de b. Tenemos los mismos vectores del ejemplo anterior, entonces lo que vamos a hacer es dibujar estos dos vectores. Acá el vector u se dibujó otra vez acá. El vector b no es el que está acá, sino que es su opuesto, fíjense.
la flechita está en el otro sentido y el origen coincide con el vector u, y ahí se trazan las rectas, las líneas paralelas para formar el paralelogramo. Estamos usando el método del paralelogramo. Entonces la suma de estos dos vectores, del vector u con el opuesto de, acá tiene que ser b, con el opuesto de b, es la diagonal que tiene su origen en el origen común. Y el extremo es el punto de intersección de las paralelas. Entonces esta diagonal representa el vector resta, ¿sí? O el vector diferencia. Bueno, con estos ejemplos ustedes van a realizar o desarrollar dos ejercicios. El primer ejercicio es para usar el primer método, este método que está acá. Y el segundo ejercicio es para usar vector opuesto. Bueno, para reforzar un poco la idea. Acá tenemos dos vectores. Voy a ponerlo así para poder entender. Vamos a suponer que tengamos así nuestros vectores. Voy a dejar acá, que vamos a usar después. Tenemos estos dos vectores, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer si queremos hallar la resta de estos dos vectores? Primero vamos a volver a copiar este vector a algún lado, por ejemplo, por acá, ¿sí? Sin que pierda sus características. Y lo mismo con el vector b, volver a copiar, pero de tal forma que coincida el origen de los dos. Y entonces el vector diferencia. Si yo quiero hacer, por ejemplo, si yo quiero hacer el vector u menos b, ¿sí? La operación, si yo quiero hacer es restar u con b, ahí sería u menos b. Entonces, si yo quiero hacer esta diferencia, entonces tengo que unir el extremo de b con el extremo de u, ¿sí? Entonces acá voy a trazar y la flechita va en el extremo de u. Este es entonces el vector u menos b, que sería el vector diferencia, ¿sí? W es u menos b. Este es un método. El otro método que se puede aplicar para hallar lo mismo, para hallar el vector resta, pero aplicando el opuesto. En vez de usar este, que es el mismo vector u, entonces voy a usar su opuesto. Entonces voy a dibujar otra vez el vector u, y ahora lo que voy a hacer es trazar un vector opuesto a este. ¿Cómo sería? Va a comenzar, va a tener su origen en el mismo origen de u, ¿sí? Pero como es acá 4 cuadritos y un cuadrito, entonces va a ser lo mismo, solo que la flechita va a estar hacia el otro lado. Entonces acá va a comenzar acá, ¿sí? 4 y 1, ¿sí? Acá era 4 a la derecha y 1 hacia abajo. Entonces acá va a ser 4 a la izquierda, 1 hacia arriba. Es el opuesto, ¿sí? Entonces ese es el vector opuesto a B. Y ahora trazo las líneas paralelas, ¿sí? Las líneas paralelas, bueno, del extremo de 1 que sea paralela a este vector, ¿sí? Ustedes pueden usar la regla. Fíjense, una forma de hacer es, acá yo veo que son 2 cuadritos y 4 cuadritos. Entonces acá 2 cuadritos y 4 cuadritos. Ahí está la paralela, y luego solo unir acá. Y ahí tienen las líneas paralelas, ¿sí? Esto pueden poner en líneas punteadas porque se tratan de líneas, ¿sí? Se tratan de líneas, no son vectores, ¿sí? Entonces no tienen que ponerle flechita. Ahora los vectores sí o sí tienen que ponerle eh, la flechita, y es línea continua, no es línea de puntos. Bien, entonces haciendo esto, este es el opuesto, voy a poner que es el opuesto de B, ¿sí? Acá le pongo que es el opuesto de B con el signo negativo, y este sería el vector U. Sería el vector U. Entonces U más el opuesto de B es el vector diferencia, que es W. Puede ser W, puede ser cualquier otra letra, ¿sí? Así sería la operación. Este es el resultado. Una sugerencia: si no van a usar los colores, trazan
estas líneas de los dos vectores U y B a lápiz y el vector resultante, el vector resta, colocan a bolígrafo. ¿Sí? Bueno, entonces estas son las actividades que van a hacer. Una vez que hayan terminado solamente la parte de los ejercicios, van a sacarle una foto y alzar en la plataforma. Con eso terminan el trabajo.